Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces, esta historia tan interesante que tenemos aquí sobre Jefté. Sobre todo es la lucha de Israel contra los amonitas, pero aquí nos estamos dando cuenta que luego se está sectorializando, porque es solamente un sector o casi solamente aparecen 3 tribus aquí nombradas. Está la de Galaad, está también la de Efraín, porque tienen la guerra aquí con la de Efraín y Galaad son las principales. Y luego también aquí la lucha contra los amonitas. En un momento aparece algo de Benjamín. Bueno, entonces lo importante es que tengamos en consideración que la Biblia siempre va juntando materiales que son independientes. De por sí estos materiales son independientes que después al final el autor sagrado los va uniendo como si fuese una sola historia. Aquí teníamos entonces el llamado a Jefté, luego teníamos también una tratativa de Jefté con los amonitas, luego teníamos el voto de Jefté con respecto al Señor y la victoria, luego también la inmolación de la hija de Jefté, un capítulo muy interesante o una narración muy interesante. Y luego tenemos aquí finalmente la lucha, ¿verdad? O la guerra entre Efraín y Galaad, que también va entrando en toda esta dinámica de presentación del personaje. Es un juez menor siempre, pero sin embargo tiene varios pasajes que hablan. En la última partecita del capítulo 12, del 5 en adelante y 6, no entra la figura de Jefté, o sea, no es nombrado, pero se lo introduce también como haciendo una alusión a la guerra de Efraín con Galaad, Galaadita, y como Jefté dice que es de esa tribu, Galaad, entonces también lo introducen aquí como parte de la vida de Jefté. Y luego concluye con el versículo 7 del capítulo 12. Jefté juzgó a Israel durante 6 años. Cuando murió, lo sepultaron en Mizpah de Galaad, que era su ciudad. Ahora nosotros queremos hablar, estábamos iniciando en el curso anterior sobre Amón, porque la guerra es contra los amonitas, Jefté lucha contra Amón, y decíamos que tanto Jefté, cuando lucha con los amonitas, está luchando contra esta tribu que viene nada más y nada menos que del Génesis, ¿verdad? Que nosotros sabemos. Lot, que se une a sus propias hijas y engendran a Amón, por una parte, ¿verdad? Amón, que es hermano de Moab, estos dos que son nacidos del incesto,
las dos hijas que se unen a su padre, dicen que no había hombres, vivían en una cueva. Cuando ya sienten que ahí se les podría pasar, por decir así, la vida, la edad para engendrar, entonces prefieren unirse a su mismo padre para que le dé una generación. Ahora, nosotros vemos también el origen amorreo, y eso lo encontramos en el capítulo 21 del libro de los Números, desde el 21 al 32. Sobre todo la onomástica amorrea. Aquí encontramos el nombre de Amón dentro de este origen amorreo. Esta tribu se estableció en el siglo XII antes de Cristo en la Transjordania, desde el Arnón hasta el Yabok y el Jordán. Entonces, esta área. A falta de fuentes, porque no tenemos tantas fuentes bien desarrolladas, la historia es todavía mal conocida. No conocemos demasiado, no tenemos tantos detalles, pero en fin, algo tenemos. Durante las fases iniciales de la sedentarización, porque el pueblo, sabemos, primero nómada que se mueve, va de un lugar a otro, hasta que luego comienza el aspecto de la sedentarización. Los amonitas parece que chocaron con las tribus de Gad y de Rubén, y más al norte con Galaad, lo que entrañará numerosos conflictos, de los que el libro de Josué, capítulo 10, 7, 11, 33, y 1 Samuel 11, del 1 al 11, conservan sus huellas, incluso legendarias. Vamos a mirar un poco 1 Samuel 11. Es lo que nosotros posteriormente también ya estaremos estudiando y llegaremos también a esa parte. Pero adelantamos algo en el capítulo 11, del 1 en adelante. Victoria de Saúl, aquí nos cuenta sobre los amonitas. Quiere decir que esta tribu continúa bastante, ¿verdad? Cerca de un mes más tarde, Nahás, el amonita, subió contra Yabes en Galaad, esta tribu. Entonces eran enemigos continuos y la sitió. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahás: pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, el amonita, le respondió: pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho e infligir así un oprobio a todo Israel. Los ancianos de Yabes le dijeron: danos una tregua de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie nos socorre, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron de a Gibeá de Saúl y comunicaron la noticia en presencia del pueblo, todos se pusieron a llorar a gritos. En ese momento Saúl volvía del campo detrás de sus bueyes y preguntó: ¿qué le pasa al pueblo para llorar así? Entonces le contaron lo que habían dicho los hombres de Yabes. El Espíritu de Dios irrumpió sobre Saúl cuando éste oyó esas palabras, y una violenta ira se apoderó de Saúl. Tomó una yunta de bueyes, lo despedazó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con este mensaje: así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. El terror del Señor invadió al pueblo y todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Saúl, entonces, ahora el líder, se pone al frente. Saúl les pasó revista en Besek. Eran 300.000 israelitas, 30.000 hombres de Judá. Luego dijo a los mensajeros que habían venido: así hablarán a los hombres de Yabes en Galaad. Mañana, a la hora en que más calienta el sol, serán socorridos. Los mensajeros llevaron la noticia a los hombres de Yabes y estos se llenaron de alegría. Entonces los hombres de Yabes dijeron a Nahás: mañana nos rendiremos a ustedes y ustedes nos tratarán como mejor les parezca. La mañana siguiente Saúl dividió al pueblo en 3 grupos. Ellos irrumpieron en medio del campo en la vigilia de la mañana y batieron a los amonitas hasta la hora de más calor. Los sobrevivientes se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 hombres juntos. Bueno, entonces esto es lo que nos cuenta, ¿verdad? Aquí con la historia de Saúl. Saúl que va a socorrer a su pueblo. Saúl entonces que se pone ya como líder del pueblo. Bueno, esto es lo que encontramos aquí. Los conflictos aquí 1 Samuel. Y esto conservan las huellas legendarias que nosotros encontramos en este libro de los jueces. Volvemos enseguida con más en de Yarañe e Antiguo Testamento.
El Vaticano ha anunciado que el Papa consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo. Tendrá lugar durante la celebración de la penitencia en la Basílica de San Pedro. En Fátima, el cardenal Konrad Krajewski realizará el mismo acto el mismo día que el Papa. Es el jefe de la Oficina de Caridades Papales y recientemente el Papa le envió a Ucrania. La fecha de la consagración tiene un profundo significado. Ese mismo día, en 1984, el Papa Juan Pablo II consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María en la plaza de San Pedro. En el último Ángelus del Papa, los peregrinos desplegaron una pancarta para que la consagrara a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Parece que el Papa estaba prestando atención y ahora hará otro gesto para intentar llegar a una conclusión pacífica. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, escribió al Papa el 8 de marzo para pedirle que viajara a Kiev, porque su presencia supondrá un fuerte gesto por la paz. En caso de que no sea posible, el alcalde le propone otra iniciativa, la de mantener una videoconferencia con los habitantes de la capital ucraniana, en directo o grabada. Se trata de una idea que desde el 5 de marzo había lanzado en redes, invitando a todos los líderes religiosos mundiales a visitar Kiev. Let us make Kiev the capital of humanity, spirituality and peace. El Papa desea visitar Kiev desde hace tiempo. Ya en 2018 decía esto a la comunidad greco-católica de Ucrania en Roma cuando fue a visitarles. Sono qui per dirvi che vi sono vicino col cuore, vicino con la preghiera, vicino quando celebro l'Eucaristia. Lì supplico il Principe della Pace perché tacciano le armi. Viajar a Kiev sería complicado desde el punto de vista logístico, aunque no imposible. Por el momento, Francisco ya envió a 2 cardenales a Ucrania para cumplir la función que le pide el alcalde, manifestar su cercanía a la población local y rezar por la paz. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero.
o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este libro tan interesante, el libro de los jueces. Y aquí estamos hablando de la guerra entre Efraín y Galaad, pero sobre todo nos estamos concentrando, queremos conocer quién es este quién es este Amón, ¿verdad? Que es el requete, archirrequete enemigo de Israel. Y tenemos así algunos pasajes interesantes donde conservamos algunas de estas narraciones, huellas, incluso legendarias, decimos. Sin duda, también ellos trataron de extender su territorio al sur, los amonitas, hacia el sur, hacia Hesbón, posesión del reino de Moab. El canto de victoria conservado en el libro de los números 21, 27, 30, Amón parece emerger ciertamente en tiempos de David. Entonces Amón parece que comienza entonces a fortalecerse en tiempos de David a través
del insulto que su rey Hanún dirigió a los embajadores de David. Esto lo tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a mirar un poco el segundo libro de Samuel. Hay un insulto entonces contra David, o sea, los mensajeros que David había enviado. Y dice así: después, la afrenta de los amonitas a los enviados de David. Así lo directamente, la afrenta. Después de esto murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún reinó en lugar de él. David dijo: voy a retribuirle a Hanún, hijo de Nahas, las pruebas de lealtad que me ha dado su padre. Y por intermedio de sus servidores le envió las condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, los jefes amonitas dijeron a Hanún, su señor: ¿crees que David te hace llegar sus condolencias para honrar a tu padre? ¿No será que ha enviado a sus servidores como espías para explorar la ciudad y sembrar la agitación? Entonces Hanún hizo detener a los servidores de David. Les afeitó la mitad de la barba, les cortó la ropa a la altura de las nalgas y los despidió. Apenas lo pusieron al tanto de lo sucedido, David ordenó que fueran a recibir a aquellos hombres, porque estaban muy avergonzados, y el rey les mandó decir: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Bueno, esto es lo que había sucedido. Y después ya va a comenzar la primera campaña de Israel contra los amonitas. Entonces, aquí David va a luchar, suspendió su batalla contra los amonitas y volvió a Jerusalén. En fin, tenemos todos estos elementos interesantes, así estilo legendario también que encontramos. Pero estamos hablando de los amonitas. Ahora, como represalia, David se apoderó de su capital, Rabat Amón, la actual Amán. Según los libros de los reyes, segundo Samuel, tenemos en el capítulo 12, 26 al 31. Vamos a mirar un poco. Entonces también esto es interesante, que nos hace recordar segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 26 en adelante, nos dice lo siguiente. Entonces, Joab atacó a Rabá de los amonitas y tomó la ciudad real. Luego envió mensajeros a David para decirle: acometí contra Rabá y conquisté también la ciudad de las aguas. Ahora reúne el resto del ejército y acampa contra la ciudad para tomarla. No sea que la tome yo y se llame con mi nombre. David reunió todo el ejército, fue a Rabá, la atacó y la tomó. Después David tomó la corona de la cabeza del dios Milcón y comprobó que pesaba 1 talento de oro. La corona tenía una piedra preciosa que fue colocada sobre la frente de David. Él se llevó también de la ciudad un enorme botín. En cuanto a la población, la hizo salir de la ciudad, la obligó a trabajar con sierras, con picos de hierro y hachas, y la empleó en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David y todo el ejército se volvieron a Jerusalén. Bueno, esto es lo que tenemos aquí de esta narración contra los amonitas. Se dan cuenta que hay mucho entonces contra los amonitas, contra Amón. ¿Quién es este pueblo? Aunque se conceda algún crédito a este relato, de cierta manera, un poquitito de crédito, bueno, ¿por qué tanto, verdad, sobre Amón? Sobre Amón muchas narraciones, quiere decir que algo de crédito tenemos que dar, alguito debe quedar, ¿verdad? Y entonces nosotros aquí encontramos que sirve ahora de marco narrativo para el adulterio del rey con Betsabé. Esto entonces le va a dar pie para lo que vendrá más adelante, para el adulterio con Betsabé. La conquista del territorio amonita por parte de David traduce la ambición israelita por controlar el rico comercio caravanero del desierto por la vía real. Ya hemos oído en el curso anterior, ya repetí, porque este camino era esencial y fundamental, ¿verdad?, para los reinos, el control de esta ruta, porque era la ruta caravanera, las caravanas
que venían allá del norte, Damasco, toda esa parte rica en piedras preciosas. Y entonces se llamaba luego la ruta de los reyes. ¿Por qué? Porque justamente por ahí pasaban oro, diamante, todo lo que vos tenés, piedras preciosas. Y entonces toda la riqueza de los metales preciosos. Y entonces el control sobre esa ruta era muy importante. Controlar la vía real. Sin embargo, la prudencia se impone mientras la existencia misma de un reino israelita unificado en el siglo X es objeto de debate hoy. Y las fuentes amonitas directas no se remontan más que apenas antes del siglo VIII. O sea que aquí de nuevo entramos en un dilema. Parece que aquí se está proyectando en una forma anacrónica, porque en ese tiempo Israel todavía no tenía entonces el reino unificado, así como estamos hablando. Sería un pequeño pueblito, ¿verdad? David sería un rey de un pequeño pueblito, hasta que después ciertamente él iría conquistando algo más. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo.
La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Falló, esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás.
agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. Pequeña mi ofrenda, Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de los jueces, la relación con los amonitas. Encontramos entonces varios pasajes, varias literatura, ¿verdad?, sobre la relación de Israel con los amonitas. Entonces, el reino amonita conoció un destino bastante paralelo, decíamos, al de su vecino judaíta. Nosotros habíamos leído lo de Godolías, cómo fue asesinado y bueno, enviado desde esta tribu o de esta nación de Amón, de los amonitas. En todo caso, la política anti-babilonia de Amón encuentra un eco en Ezequiel también, Ezequiel 21, 24, 27, y explica que se decía en su huida encontrara allí refugio, al igual que numerosos fugitivos judaítas. Nabucodonosor II aplastó los reinos de Amón y Moab en el 582. Bueno, vamos a mirar entonces lo que sucede aquí. Entonces, lo primero es que había una política antibabilónica, ¿verdad? Entonces, de los amonitas con respecto también a todo lo que Nabucodonosor en ese momento le había dejado a Godolías. Después de estos otros también que vienen, etcétera, etcétera, junto al rey, y le agarran y los llevan prácticamente presos, secuestrados, los degollan y los tiran ahí a la cisterna. Entonces es bastante duro lo que estamos leyendo y encontrando. Vamos a mirar en el libro de Ezequiel. Ezequiel 21, 24 nos va a dar esta información, ¿verdad?, del libro de Ezequiel. Entonces, cuando entramos con los Ezequiel, decíamos nosotros recién, en el capítulo 21, del 24 al 27, la espada, ¿verdad?, del rey de Babilonia. La palabra del Señor me llegó, dice aquí Jeremías, en estos términos: y tú, hijo de hombre, traza dos caminos para que llegue la espada del rey de Babilonia. Atención, los dos caminos arrancarán de un mismo país. A la entrada de cada camino pondrás una señal
indicando la dirección de una ciudad. Tú trazarás el camino para que la espada llegue a Rabá de los amonitas y a Judá, que tiene su plaza fuerte en Jerusalén. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada, allí donde se bifurcan los caminos, para consultar los presagios. Sacude las flechas, consulta los ídolos y examina el hígado de las víctimas. En su mano derecha está el presagio que señala a Jerusalén para ordenar la matanza, lanzar el grito de guerra, colocar arietes contra las puertas, levantar terraplenes y construir torres de asalto. A los habitantes de Jerusalén les parecerá que ese presagio es falso, porque tienen a su favor un juramento solemne. Pero Él les recordará su pleito y serán capturados. Por eso así habla el Señor, porque ustedes, al ser descubiertas sus rebeldías, al ponerse en evidencia los pecados que han cometido en todas sus acciones, han hecho que se les recordara su delito. Porque se han acordado de ustedes, por eso serán capturados. En cuanto a ti, infame malvado, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado al mismo tiempo que la expiación final, así habla el Señor. Saquen el turbante, quiten la diadema. Esto ya no será más así. Lo humilde será elevado, lo excelso será humillado. Ruinas, ruinas, todo lo convierto en ruinas. Pero esto no sucederá hasta que llegue aquel a quien le pertenece el juicio, y a él se lo daré. Y después comienza justamente la espada contra los amonitas. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces toda esta historia que se nos cuenta desde Ezequiel también. Y esto explica que Sedecías en su vida encontrará refugio también. Refugio con los amonitas de nuevo. Vamos a mirar un poco. Libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 25, el libro de los Reyes. Ya enseguida también estudiaremos dentro de poco, capítulo 25, del versículo 5 también, 25:5. Nos dice lo siguiente, aquí encuentra refugio, se abrió una brecha de los muros de la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra saliendo de la ciudad durante la noche por el camino de la puerta entre las dos murallas, que está cerca del jardín del rey. Mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército. Ahí está, se desbandó todo su ejército. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá, ante el rey de Babilonia, y este dictó sentencia contra él. Los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. Imagínense entonces lo que sucede aquí. Bueno, esto es la cuestión contra los caldeos, Babilonia, que viene y que usurpa, ¿verdad?, del poder. Al igual también que numerosos fugitivos judaítas, los judaítas, ¿verdad?, igualito que ellos también, que sufren la misma suerte. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra
nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy leemos al profeta Jeremías, estamos en el capítulo 17 del 5 al 10. ¿Y qué nos dice el profeta Jeremías? Así dice el Señor Dios: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza. Apartando su corazón del Señor, será como un cardo en la estepa. No verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre, inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, junto a las corrientes, echa raíces. Y así continúa la palabra del Señor. Dos posibilidades. Y comienza con una palabra muy dura: maldito, maldito el hombre que confía simplemente en sus fuerzas, que confía simplemente en todo aquello que lo puede salvar. Pero sin embargo, queridos hermanos, nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que solamente la fuerza de Dios nos puede redimir y nos puede salvar. Hay muchas corrientes por ahí, ¿verdad?, que nos engañan o que nosotros mismos caemos, ¿verdad?, en sus manos, en sus garras, que nos engañan. Pero Ñande Yarañe y ponen tiriñande. Ojalá que abriésemos los ojos y sobre todo los oídos para escuchar y saber lo que la palabra del Señor una vez más nos está enseñando. Maldito es el hombre que confía simplemente en sus riquezas, que confía simplemente en sus bienes. Porque pea, no hay. Pero bendito es el hombre que confía en Dios y que se alimenta, como dice, esa planta, ese árbol que está cerca de la corriente, de la fuente, que es Dios mismo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X el día de Cristo Rey
y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento y ahora estamos mirando lo de Nabucodonosor II, también cómo continúa, que aplastó los reinos de Amón y Moab en el 582. Nosotros 586 sabemos que Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor, ahora en el 582 a.C. Esto encontramos el mismo año de la última deportación judaíta según Jeremías 52:30, es decir, no es que simplemente la deportación con un grupo y listo, sino que después ellos venían, por decir así, y se llevaban a la gente que querían, ¿verdad? Si ellos tenían todo el poder y todo el dominio, entonces se encontraban a la gente, decían, bueno, aquí, ñaca o anapea, porque hay peligroso, listo, dale fuerza, ña petiña de la jama, preso, a los famosos presos, ¿verdad? Entonces, que podían ser sediciosos, ¿se acuerdan? Sediciosos, los que pueden comenzar a soliviantar al pueblo, como ay, vea, dale fuerza, y se ponen en contra, ¿verdad?, del orden. Bueno, la continuación de la historia amonita es mal conocida antes de la llegada a Jerusalén. Antes de la llegada a Jerusalén. Continuación de la historia amonita. Entonces, en el 445 a.C., de Nehemías, que en varias ocasiones se topó entre otros adversarios, Sanbalat, el joronita, y Gesem, el árabe, con Tobías, el esclavo amonita. Esto encontramos, ¿verdad?, en varios pasajes que encontramos en Nehemías, varios capítulos. Vamos a mirar un poco todos estos pasajes que son interesantes, porque al hablar de Amón,
nos damos cuenta que había entonces una relación, ¿verdad?, bastante fuerte. Aquí nosotros vemos Nehemías capítulo 2, 10. Capítulo 2, versículo 10 nos dice lo siguiente. Aquí dice de esta manera: pero cuando Sanballat, el joronita, y Tobías, el esclavo amonita, aquí está, se enteraron de mi llegada, se disgustaron mucho de que alguien viniera a prestar ayuda a los israelitas. Luego también en el versículo 19 vuelve a aparecer: cuando Sanballat, el joronita, Tobías, el esclavo amonita, y Gesem, el árabe, se enteraron de esto, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué están haciendo? ¿Se van a rebelar contra el rey? Y así sigue, ¿verdad? Entonces encontramos en el capítulo 3, 35, encontramos otro pasaje. Dice lo siguiente. De esta manera nos va describiendo, bueno, 34 y luego viene el 35. Y Tobías, el amonita, que estaba a su lado, añadió: déjalos que construyan, bastará que suba un zorro para hacer que se desmoronen sus murallas de piedra, Bueno, y así van pasando, son varios capítulos. Vamos a mirar un poco el 13 del 4 en adelante, que nos habla también, ¿verdad?, del 4 en adelante, casi al final de este libro, de sus páginas, el capítulo 13, eso es. Entonces del 4 en adelante dice: ante esto, Eliasib el sacerdote, encargado de las dependencias de la casa de nuestro Dios, un pariente de Tobías, ¿se acuerdan?, el amonita, había acondicionado para una habitación amplia, donde después se depositaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino nuevo y del aceite fresco. O sea, lo que estaba mandado para los levitas, los cantores, los porteros y lo reservado para los sacerdotes. Mientras tanto, yo estaba ausente de Jerusalén, porque el 32º año de Artajerjes, rey de Babel, había ido a ver al rey al cabo de un tiempo. Con el permiso del rey volví a Jerusalén y me enteré de la mala acción que había cometido Eliasib en beneficio de Tobías, al acondicionarle una sala en el recinto de la casa de Dios. Esto me disgustó muchísimo y arrojé fuera de su habitación todo lo mobiliario de la casa de Tobías. Luego mandé purificar las habitaciones e hice poner de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Bueno, todos estos elementos son interesantes. Tobías el esclavo amonita, designación polémica que enmascara el título de gobernador local de Amón. De hecho, este Tobías que aparece aquí es el antepasado de una familia aristocrática, los Tobíadas, que jugará un importante papel cuando se enfrenten en el siglo II antes de nuestra era. Lágidas de Egipto y Seleúcidas de Siria por el control de toda la región de Celesiria, ¿verdad? Volviendo a Nehemías, la prohibición de cualquier matrimonio con las mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Aquí entonces. Hay entonces aquí, ¿se dan cuenta? Una relación muy profunda entonces, porque cuando vuelve Esdras y Nehemías, sobre todo estos son la prohibición de cualquier matrimonio, ¿verdad?, entre asdoditas, asmonitas y moabitas. Bueno, así entonces vamos conociendo esta tribu de Amón, sobre todo del origen, del incesto, decíamos, del papá Lot con sus hijas, Amón y Moab. Y ahora les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les mantenga en este camino de santidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más
ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.